Imagina que un gobierno declara una guerra y pierde contra aves. Suena como una fábula, ¿cierto? Pero ocurrió de verdad. En 1932, Australia libró una batalla oficial contra un enemigo que no podía negociar, ni rendirse, ni comprender por qué se le disparaba. Esta es la historia real de cómo uno de los ejércitos más modernos del hemisferio sur fue derrotado por miles de emúes. Y lo más desconcertante, esa guerra fue totalmente legal. Todo comenzó al terminar la Primera Guerra Mundial. Como agradecimiento a los soldados que habían combatido por el Imperio Británico, el gobierno australiano les otorgó tierras en el oeste del país. Pero esas tierras, áridas y aisladas, eran difíciles de trabajar. Los veteranos aceptaron el reto, comenzaron a cultivar trigo, y por un tiempo las cosas parecían ir bien. Hasta que llegaron los emúes. Cada año, decenas de miles de estas aves gigantescas migraban hacia el interior australiano buscando alimento y agua. En 1932, una sequía más severa de lo habitual provocó que más de 20.000 emúes invadieran las tierras agrícolas del oeste. Para ellos, los campos de trigo eran un festín irresistible. Pero para los granjeros, los emúes eran una plaga imparable. Estas aves no solo devoraban los cultivos. Pisoteaban cercas, abrían brechas que permitían el paso de conejos, otra plaga devastadora en Australia, y hacían imposible cualquier intento de cosecha. Los agricultores, desesperados, recurrieron al gobierno pidiendo ayuda urgente. La solución propuesta fue tan insólita como real: enviar al ejército. Sí, el ejército australiano, con soldados armados con ametralladoras Lewis, las mismas que se usaron en las trincheras europeas, fue desplegado para eliminar a las aves. Oficialmente, no se llamó guerra. Pero los periódicos de la época y la posteridad la bautizaron así: la Guerra de los Emúes. El 2 de noviembre de 1932 comenzó la operación militar. El comandante George Meredith lideraba un destacamento con 2 soldados, 2 ametralladoras y 10.000 balas. La estrategia era sencilla: encontrar grupos de emúes y dispararles. Pero nadie contó con la naturaleza impredecible de estos animales. Los emúes, aunque grandes y aparentemente torpes, son sorprendentemente veloces. Corren hasta 50 km por hora, cambian de dirección con agilidad y no se agrupan como un blanco fácil, sino que se dispersan en todas direcciones. La primera emboscada fue un desastre: las aves escaparon antes de que se lograra disparar con precisión. A veces, ni siquiera podían acercarse lo suficiente. En una ocasión, intentaron montar una ametralladora en un camión para perseguir a los emúes. El vehículo, sacudido por el terreno irregular, apenas permitía apuntar. Cuando por fin dispararon, el arma se atascó. El resultado: ni un solo emú herido. Pero el camión casi vuelca. En los días siguientes, lograron abatir algunos ejemplares, pero a un costo desproporcionado. Se estimaba que por cada ave eliminada, se usaban al menos 10 balas. Algunos emúes incluso sobrevivían a varios disparos y huían cojeando. Un soldado bromeó diciendo que si Australia pudiera reclutar emúes como soldados, serían invencibles. La prensa, que al principio había apoyado la iniciativa, comenzó a ridiculizarla. Titulares como "emúes superan al ejército" o "el fracaso emplumado de Australia" se multiplicaban. La presión pública fue tanta que el gobierno decidió cancelar la operación el 10 de diciembre, apenas 6 semanas después de haber comenzado. En total, se calcula que el ejército logró matar a unos 1.000 emúes, de los más de 20.000 que causaban estragos. Una derrota absoluta. Los granjeros volvieron a tomar el control por su cuenta, utilizando cercas reforzadas y buscando métodos más eficaces y menos vergonzosos. Pero esta extraña campaña dejó un eco que aún resuena. Años después, algunos políticos volvieron a sugerir el uso del ejército contra plagas, y cada vez que lo hacían, alguien recordaba la Guerra de los Emúes. En tono serio o entre risas, se convirtió en una advertencia sobre lo absurdo de ciertas decisiones. Y aquí está lo fascinante: esta historia no solo es real, sino que fue documentada oficialmente. Aparece en archivos militares, reportes parlamentarios y crónicas periodísticas. Es un ejemplo insólito de cómo la lógica de la guerra no siempre se aplica a los enemigos que no entienden de fronteras ni tratados. ¿Fue una lección aprendida o un episodio olvidado? Quizá ambas cosas. Pero lo cierto es que en la historia de las guerras, hay pocas tan singulares como esta. Porque a veces, el enemigo más inesperado es también el más difícil de vencer. ¿Ya conocías este episodio? ¿Qué habrías hecho tú si miles de aves arrasaran tu cultivo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias que parecen ficción, pero son completamente reales.